¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy, además de un café pendiente, tenemos una cita médica con uno de los médicos con más solera de toda la provincia, que ha cumplido este año 40 años ya de ejercicio de su profesión. De hecho, este año le ha dicho adiós a su profesión. Hoy vamos a conocer a José Luis Almudí en su faceta más personal y profesional. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Pues bien, pero bueno, uno nunca deja la profesión. Uno es médico desde que decide ser médico, lo sé. obtiene su título de graduado y es médico hasta que se muere. Claro, se me ha olvidado decir que no te vas a ir del todo. No te vas a ir del todo, primero porque uno es médico y se queda con esa profesión y con esa formación para siempre, y porque al menos de momento te has quedado al frente del colegio oficial de médicos, que bueno, luego nos vas a contar el trabajo de esa institución, de ese organismo, que lo mencionamos mucho, pero pues no sabemos muy bien cuál es el trabajo y la labor que desarrolla. Oye, yo te prometo que hoy va a ser una entrevista relajada y nostálgica. Fíjate pues, cómo esta foto que tenemos aquí detrás. Me gusta mucho que me digas eso. Una foto... que me digas que es una entrevista relajada y amable. Fíjate que esa foto es en el campo grande. Bueno, ¿sí? Es en el campo grande porque yo tengo la suerte de nacer y vivir hasta que empecé a trabajar y ya me independicé, pues en la Cera Recoletos. Entonces, claro, mi sitio de juegos era el campo grande y entonces me pasaba, bueno, ahí no iba solo, por supuesto, claro. Pero bueno, pues esa imagen de buenecito es yo creo que todas esas vallas, ese dibujo que hay atrás está todavía, ¿no? Claro, pues fíjate, no lo había reconocido. Cerca del lago tienes razón. Y ahí pues sí. Eran pues las vallitas que dan al estanque, ¿no? Sí. Que tienen todavía pues esa forma, ahora no sé si son como de cemento, pero tienes toda la razón. Oye, ¿ese niño ya quería ser médico? Pues no, en este momento ¿Qué quería ser? Yo tendría pues 2 o 3 años, pues nada, pues quería ser feliz. Quería ser feliz. ¿Y eso dónde se estudia? Bueno, no se estudia, pero cuando, no sé, pues yo era feliz en mi casa, yo soy el mayor de 3 hermanos y eso te da un estatus, es el mayor, te da una responsabilidad. Y además nos llevamos año y medio. Mis padres nos tuvieron muy seguidos, con lo cual pues esa diferencia de edad tan corta pues hacía que interaccionásemos mucho, que jugásemos mucho, y en el campo grande pues pasaba muchos ratos, era mi abuelo el que me llevaba al campo grande a pasear. Luego ya ibas teniendo cada vez un poquito más de autonomía, ibas haciendo alguna fechoría propia de niños, como subirte a los árboles. Entonces, claro, decir que viviendo en Valladolid, en el núcleo de Valladolid, tenías la posibilidad de subirte a un árbol. Eso sí, había un cuidador con una vara que si te pillaba te reñía, incluso te multaba. Yo sí que recuerdo que mi abuelo me decía, he pagado una multa porque te han pillado subido a un árbol. No me digas, ¿en serio? Sí. ¿En el campo grande de Valladolid pasaba eso? Sí, había un cuidador. Pues no es por nada, pero ahora mismo alguno no daba abasto, ¿eh? Claro, yo he vivido... Con el presupuesto. Claro, he vivido la época de esos cuidadores que había por ahí, del sereno... Fíjate. Son figuras que te recuerdas, ¿no?, con nostalgia. Entonces, bueno, yo recuerdo pasear con mi padre, a lo mejor volvías un poco más tarde y tal, y tú estabas unas palmas, sereno, y aparecía un señor con un juego de llaves y te abría la puerta de casa, vamos, la puerta del portal. Fíjate que es una figura que, bueno, aún se recuerda. Yo creo que hay muchísimos yo ya no la conocí, pero bueno, se conoce, todavía se percibe cercana, aunque ya no exista. Pero eso de que alguien te lo cuente, ¿no? Y cómo lo usó, y cómo lo utilizó, y en Valladolid, además. Y era muy útil porque de alguna manera también pues era una autoridad y controlaba lo que pasaba en las calles, y si era necesario, pues llamaba a la policía municipal. Entonces, bueno, pues incluso sí que he leído en alguna ocasión que en algunas comunidades de barrios o tal, que les gustaría volver a tener esa figura, pues por tener un poco de orden en la calle. No es que vivamos en una jungla, ¿no? Pero bueno, siempre viene bien tener a alguien que vigila. Qué bonitos esos recuerdos, ¿verdad? En ese campo grande, esas figuras que yo desconocía que existían. Mira, vamos descubriendo un poquito más de nuestra ciudad gracias a los invitados. Por eso os traemos, básicamente, para tener distintos puntos de vista. Y en esa Valladolid, ya en otros años, ya en esos años 70, al principios de los 70, José Luis Almudí decidió, bueno, ahí ya sí,
¿Cómo fue tu vocación? ¿Cómo entraste, entiendo, en esa Sí, Facultad de Medicina de claro. Valladolid? Pues Claro. mi vocación surgió pues, por simpatía hacia un tío de mi madre, sí, no, un primo de mi madre, bueno, era tío segundo mío, que vivía en Bilbao, trabajaba en Bilbao, era traumatólogo y nosotros pues pasábamos muchas temporadas en Bilbao. Y entonces yo le veía cómo trabajaba, trabajaba en el hospital, pero también tenía una consulta privada en su casa, esas consultas que existían antes, Sí, que incluso tenía un aparato de rayos en su casa, algo impensable en este momento, ¿no? Son figuras nostálgicas, ¿no? Sí, Y sí, él sí. tenía un aparato de radioscopia y tenía todas las manos llenas de marcas oscuras que eran por la radiación. Bueno, yo recuerdo de pequeño, cuando nos hacían los reconocimientos en el colegio, pues una de las cosas era la radioscopia. Pero entonces eso iba era... un pediatra, te agarraba así, te ponía detrás de él. Sí, sí, sí. De esto. Claro, bueno, son cosas que ahora Son impensables, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le veía cómo trabajaba, cómo pasaba consulta, cómo se relacionaba con los pacientes. Entonces me fue gustando y bueno, pues cuando luego tuve que decidir en el bachillerato por qué rama iba, ¿no? Iba a la... Ese momento de crítico. Yo iba a los Baberos, a La Sí. Salle. Entonces, pues ya decidí que quería ser médico. En aquel momento, pues hacías unas pruebas, no como ahora la EBAU, hacías unas pruebas de acceso a la universidad, ¿Y ahí qué te- aprobé, y entonces, bueno, pues empecé en la Facultad de Medicina en el año 73, siendo un niño, 17 años, y entonces pasas de un colegio de curas en el cual pues Donde estás muy vigilado, ¿no? Pero de repente A la facultad. ya tú eres responsable de lo que haces y de Mira, lo que dejas de hacer. no estaban lejanas espacialmente. No, Pero qué diferencia. era un salto, ¿no? De estar en un colegio De que uno a estás otro. muy tutelado, muy vigilado, a que tú eres el responsable de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Oye, en una época convulsa. Efectivamente. Yo quería preguntarte por cómo se vivían los años de universidad en esa época, ¿no? Claro. Convulsa, estamos hablando de 73, en 2 años pues, moría Franco, pasó todo. Aquí en la universidad disteis mucha guerra, ¿eh? Claro, dimos mucha guerra, había mucha actividad política. Había Claro, muchísima actividad. Venía, pues eso, de un paraguas de los hermanos de La Salle a un sitio en el cual pues convivías con gente que venía de otros sitios. En aquel momento, en nuestro distrito universitario, venía mucha gente del País Vasco. También teníamos muchos compañeros que venían de Oriente, por los acuerdos que había mucho sirio, jordano. Entonces, bueno, pero sobre todo los compañeros que venían del País Vasco, pues sí que nos impregnaban de inquietudes, ¿no? Que hasta ese momento pues vivías al margen, ¿no? Porque pasas rápidamente de la adolescencia a ya ser pues casi un adulto, aunque tengas 17 años. Al menos en el mundo adulto. Claro, ¿sabes? claro, en aquela época, ¿no? Ahora la adolescencia dura muchísimo Dura más mucho, tiempo. igual hasta los Entonces, claro, 30 pues te algunos. encuentras pues eso, con manifestaciones, nos encerrábamos sí. en el aula magna, en el anfiteatro grande, se fumaba, es que estábamos a lo mejor metidos ahí 500 personas y entonces era una humareda, pero bueno, impresionante, ¿no? La policía, los grises, que les llamábamos entonces, pues te estaban esperando fuera, salías... Bueno, Pero tú has corrido delante de los grises. Bueno, he hecho como que corría, ¿Has hecho tengo como que que- confesarlo. Bueno, hombre, pues di que sí. Pero sí que había Tú sabes que eso es una compañeros, claro. Eso es una medalla, sí, como Sí. en determinadas generaciones eso Sí. es como una medalla. Sí, pero Oye, bueno, que yo eso- corría delante de los grises. Claro, pero bueno, eso es como de los encierros, ¿no? Hay quien lo da todo y va enfrente de los cuernos del toro y los que corríamos porque había que correr, ¿no? Claro, si te quedabas ahí, pues a lo mejor te llevabas un Bueno, pero si estabas borrazo. ahí es porque en las manifas estabas. Claro, estabas y te ibas impregnando de eso y te ibas haciendo adulto. ¿Qué quería esa juventud entonces? Fíjate. Bueno, pues querías ¿Me vas el a ayudar cambio. a hacer una retrospectiva y, Sí. un retrato? Pues querías el cambio, algo que luego... el cambio es una palabra que se ha prostituido un poco, ¿no? Porque se va utilizando el cambio es el cambio del cambio, pero no es el cambio, es la evolución. Hay que ir mejorando todos los aspectos de la sociedad. En aquel momento, pues claro, vivíamos con una dictadura, había mucha presión. Yo viví, pues en el primer año que empezó en la facultad, pues un ministro se le ocurre que en vez de empezar en septiembre, teníamos que empezar en enero del año siguiente. Pues 3 meses más de vacaciones. Es verdad. Qué estupendo, ¿no? Ese ministro le cambian y dice, no, volvemos a lo de atrás. Entonces resulta que nosotros, mi curso, pues empezamos en enero y terminamos en junio.
Y volviste, o sea, tuviste que hacer un año, Sí, un curso en un curso en 6 pues muy meses. comprimido, hay cosas que no dio tiempo Y luego, a volver a, preparar. y luego volver a empezar en Claro, pero es que al año septiembre, era siguiente una locura. tenemos otro evento Era una histórico en Valladolid, que es el cierre de las facultades de medicina, porque bueno, pues era una época muy convulsa y bueno, pues sí, las decisiones que se tomaban eran drásticas, ¿no? Y aquel momento, pues Fíjate que quería preguntarte por eso, porque Sí. claro, he hecho las cuentas, digo, ostras, estuvo allí, Claro. estuvo ahí Almudí. ¿Qué Claro. pasó? Oye, ¿qué pasó en ese cierre? ¿Qué es lo que...? Bueno, pues estábamos encerrados en la Facultad de Medicina y pues un grupo de compañeros pues, le arrojaron unos huevos al rector en aquel momento, al doctor del Sol. Entonces, claro, eso fue una afrenta que en ese momento yo creo que de debilidad del gobierno pues había que tomar decisiones drásticas y por un acuerdo, no me acuerdo si fue de Consejo de Ministros o cómo fue, O sea, todas fue estas nacional, cosas. o sea, Sí, sí, sí. lo Sí, porque- dictó el gobierno Sí, 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 central. fue el gobierno el que ordenó cerrar la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, se cerraron cuatro facultades. Y entonces, pues dices, "Oh, pero bueno, ¿qué va a ser de mí, no?" ¿Cuánto tiempo el primer estuvo año cerrada? estuvo cerrada, pues casi todo el curso, pasa que luego al final nos dejaron examinarnos. Se organizaron por parte de algunos Sí, catedráticos, el doctor Pedro Gómez Bosque, que para nosotros es una figura muy importante, y para todos los que hemos estudiado en Valladolid, otros profesores, pues nos daban clases en sitios paralelos, ¿no? Y entonces pues íbamos estudiando, pero claro, ¿Clandestinos? Sí, más o menos clandestinos y eso. Pero pues, ya puedes hablar, que todo eso ha prescrito. claro, no, ha prescrito, no nos va a Que te pasar veo nada, como ni a con ellos, miedo, ni a pero ellos por no desgracia puede ser. les va pasando, pero les recordamos con mucho Sí, sí. cariño porque ellos se implicaron y luego posteriormente, ya cuando empezó la O sea, que os democracia, dieron clase al margen. claro, al margen y gracias a eso y que sí, luego sí. nos dejaron examinarnos, pues pasamos de curso, pero claro, el primer curso fue como fue, cortito. El segundo con tantas incidencias. Y luego ya, pues a partir de tercero ya se normalizó todo y, bueno, pues nada, pues vas estudiando, vas Terminaste aprobando. ya ese curso. Claro, terminamos ya la carrera. Oye, te quiero hacer Sí. un inciso, porque estás hablando de, bueno, del rector de esa universidad, esa UBA de los años 70. Tú colaboras ahora también con la Sí. Universidad de Valladolid Sí, en bueno, en un proyectos. proyecto que se llama Humanizas. Nunca has sido docente, ¿verdad? No has ido por ahí. Ahora nos cuentas cómo fue tu carrera, pero sí que colaboras con la universidad, ese proyecto Sí, Humanizas. colaboro como presidente del Colegio de Médicos. Tenemos un convenio con el Departamento de Psicología y hay un proyecto que se llama Humanizas, en el cual participan varias profesiones sanitarias y lo que hacemos es admitir, lo ofertamos a nuestros colegiados, ¿no? Entonces los colegiados admiten el tener entrevistas con estudiantes de medicina, de psicología, de enfermería, de varias profesiones sanitarias y les explicamos qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo es el día a día. Les enseñamos el trato directo con el paciente, todas esas cosas. Entonces, es humanizar, es poner, evitar ya la tecnificación, tenemos una profesión cada vez más tecnificada, y poner en valor pues, lo más importante, que es la relación médico-paciente. Bueno, no es lo más importante, pero es un eje muy importante. una característica muy importante, ¿no? Ganarte la confianza del paciente, explicarle bien las cosas, que lo entienda, que participe de las decisiones, que no seamos tan paternalistas como existía en la medicina desde hace bastantes años, en los cuales el médico era Dios y se hacía lo que decía el médico. No, ahora hay que compartir, hay que informar, hay que utilizar un lenguaje comprensible para los pacientes. Pues fíjate que yo quería preguntarte por esa figura más antigua, más de mediados del siglo XX del médico, del doctor, que era casi una autoridad, ¿no? Pues, Sí. no quiero poner tipismos, pero bueno, pues en todos los pueblos estaba pues, el cura, el alcalde, Efectivamente. el obispo, el guardia civil. Éramos las fuerzas vivas, Sí, ¿no? sí, y el médico. Sí. El médico que era una persona cercana, que era una persona más de la familia, incluso en hospitales o en consultas. ¿Y cómo ha cambiado? Bueno, no lo sé, ha cambiado. Ha cambiado mucho. Yo he vivido toda esa época, toda esa transición. Yo empecé a trabajar en un pueblo muy pequeñito, que yo fui casualmente ahí para pasar unos meses y luego pues todo mi recorrido se hizo en esa zona básica de salud, que es Peñafiel. En aquel momento no había zonas básicas de salud. Tú trabajas individualmente en un consultorio con nula dotación de equipamiento. Tú vas con tu maletín, tu fonendoscopio, tu aparato de tomar la tensión
medicamentos de urgencia, pero no tenías ningún equipamiento, nada. Y estabas disponible en aquel momento, vivíamos en el pueblo, porque había una obligación de vivir en el pueblo, y tenías una disponibilidad de 24 horas al día. Aparte de, aunque tenías una franja de consultas... Pero las guardias eran tuyas, todas. Claro, sí. Luego ya nosotros nos organizábamos pues, para poder conciliar un poco con nuestra familia, ¿no? Porque si no era una semi-esclavitud, ¿no? ¿Era en Peñafiel o era en un pueblito cerca? Sí, yo estaba trabajando, empecé a trabajar en un pueblo pequeño que se llama Curiel de Duero, una maravilla, en el Valle del Cuco, y yo cuando fui allí, pues dije, bueno, no pasa nada. Porque había, pues eso, un casquillo de la luz en la plaza del pueblo que le movía el viento y oscuro. Fui a verlo antes de aceptar la interinidad y dije, bueno, esto es para unos meses. Y fueron pues casi 45 años. Luego ya me cambié a Peñafiel, bueno, tuve la muchas zona cosas, en la que... Pero la zona era esa, ¿no? Entonces nos organizábamos en aquella época, los médicos que estábamos en los diferentes consultorios, pues nos organizábamos para poder tener un poquito de libertad y poder, pues eso, pues hacer lo que te apetecía, ¿no? Poder librar los fines de semana, porque es que si no, estabas atado de pies y manos 24 horas al día, casi 365 días al año, menos los 30 días que tenías de vacaciones. Entonces nos organizábamos entre nosotros y bueno, pues gracias a eso, pues sobrevivíamos desde ese punto de vista, ¿no? Pero también nos organizábamos pues, para compartir conocimientos, para compartir dudas, para también socializar entre nosotros, ¿no? Entonces, pues nos acogíamos los unos a los otros. ¿Cómo era la relación ahí con los pacientes? Porque, claro, tú, aparte de otros compañeros que hayas tenido allí, pero claro, tú has sido el médico de media vida, de media comarca. Es decir, a ti te conoce todo el mundo. Claro. ¿Cuántas veces no te han parado por la calle? ¿Cuántas historias no habrás escuchado? Claro, nosotros... De los padres, de los hijos, claro, ahora casi de los nietos. Claro, eso es lo que nosotros llamamos transversalidad. Nosotros no conocemos al paciente y su enfermedad, su problema de salud. Nosotros vemos al paciente en un conjunto. ¿Por qué? Pues porque conocemos a su pareja, a sus hijos, a sus padres... Y si llevas mucho tiempo, como ha sido mi caso, pues conocemos a muchas generaciones, con lo cual, pues cuando tiene un paciente un problema que te parece que si no conocieras todo su conjunto, pues decías, oye, pues esta cefalea, pues a lo mejor puede ser un problema neurológico y tal, y luego te rascas un poquito, porque tienes confianza y te has ganado la confianza y los pacientes han depositado esa confianza contigo y entonces ya detectas que hay otros problemas de índole laboral, de índole familiar, social, todas estas cosas, entonces te permite abordar la enfermedad de otra manera diferente, ¿no? No solamente ir al síntoma y del síntoma al diagnóstico y al tratamiento, sino verlo en su conjunto. Y eso puede ser un... Pues es lo más bonito, de verdad. Puede ser, digamos, una ventaja de este tipo de consultorios. Quizá no tenemos, en los consultorios rurales no hay todas las frecuencias de consulta que quisiéramos. No sé si ya hablabas de cuando fuiste que ibas con tu maletín, no sé si ha cambiado mucho. Ha cambiado. De hace 40 años ahora. Sí, ha cambiado, ¿no? Muchísimo. No tiene nada que ver. A partir del año 86, yo ya me arraigo ahí, ¿no? Me caso en el año 82, mi mujer vive conmigo allí. Así que ya forma parte del núcleo. Ya dijiste que esto no es interino, que me quedo. Claro. Bueno, luego ya me presento en las oposiciones, las apruebo, me quedo en el mismo sitio donde tenía la plaza, y entonces ya vas haciendo arraigo social pues eso, cuando tienes hijos, pues en el colegio, con las madres, con lo cual ya saltas a otro escalón diferente, ¿no? Ya no solamente te ven como su médico, sino que te ven ya como un amigo. Yo mantengo y tengo muchas amistades y mi mujer y mis hijos mantienen amistades muy sólidas con personas que forman parte ya de nuestro entorno, ¿no? Y entonces eso, ese arraigo pues hace que te comprometas más y a pesar de que cada cierto tiempo hay concursos de traslados y todas esas cosas... ¿No te ibas? Pues no me iba porque y muchas veces pedía. Me ibas a contar que mejoraron las cosas a partir del 86. Sí, entonces a partir del año 86, con la promulgación de la Ley General de Sanidad, pues ya se crean los equipos de atención primaria, las zonas básicas de salud, los centros de salud, y entonces, bueno, pues para nosotros era el tener ya una base, ¿no? Como si dijésemos como el ejército, ¿no? Ahora ya tenemos una base, tenemos un sitio en el cual nos podemos
reunir, podemos hacer salud comunitaria, podemos Lo mismo. tener organizadas ya las guardias de manera reglada, no de la otra manera, que era una manera un tanto irregular, pero bueno, era consentida, porque claro, no podías tener a los profesionales esclavizados como estábamos. Y cambió quiero decir, que pues tendríais para hacer un electro. Claro, claro. ¿no? Entonces, primero creas esa Que antes no infraestructura. tenías nada, claro, claro. necesitas una infraestructura física, ¿no? Que era el centro de salud. Luego empieza el equipo. Bueno, montas las consultas, montas la cita previa, montas ya el trabajo en equipo, las reuniones de equipo, la formación continuada, que es muy importante, el hacer sesiones clínicas, traer expertos, traer compañeros del hospital que te aportan conocimientos y Todo eso habilidades. ha evolucionado. Y luego ya empiezas a incorporar tecnología, como es la radiología, electrocardiografía, espirometría, se incorporan ya otros profesionales, con lo cual ya das una cobertura de servicios más importante que permite resolver muchos más problemas de salud. Se incorpora una matrona, hablo en todos los centros de salud, fisioterapeuta. Nosotros Pediatra. Teníamos la suerte, pediatra, No que todos, antes pero... nosotros, Sí, se sí. me había olvidado, antes nosotros hacíamos pediatría, hacíamos todo. Al principio teníamos un pediatra consultor, Sí, sí, sí. al cual le derivamos las cosas más complejas, pero bueno, ahora ya eso se va consolidando, se van poniendo ya cada vez tecnología más compleja, como es la ecografía, adquirimos formación para utilizar todas estas cosas, con lo cual nuestra capacidad de resolución de problemas de salud de los pacientes cada vez es mayor, con lo cual los pacientes están más satisfechos con este modelo, porque al principio los pacientes lo veían como una pérdida y los alcaldes también. Decían, voy a perder a mi médico, por ese sentido de propiedad, que vive en el pueblo y que le puedo llamar Lo que te cada vez decía que quiera. antes, el uno más en la familia. Sí, ¿no? sí. Y entonces dicen, no, es que ahora el médico se va al centro de salud, y ahora tenemos que ir al centro de salud, ahora sería impensable que dijeses a esa población que antes lo ponía en duda, oye, pues mira, vamos a quitar los centros de salud y vais a tener que ir a Valladolid o vais a tener que ir al hospital. Entonces, es algo que ya está metido dentro de lo que es normal y es imprescindible, claro. Eso me plantea una reflexión muy sencilla, lo que es a veces acostumbrar a las personas al cambio, ¿no? Cuando viene algún cambio y nos planteamos, no puede ser, eso no puede ser, eso nunca ha sido así, esto no va a triunfar. Entonces yo digo, bueno, vamos a mirar un poco hacia atrás, ¿no? Porque ha habido muchos cambios que no siempre se vieron bien y ahora son lo más claro, normal del mundo, y así ha sido. Oye, en ese camino, José Luis, ¿recuerdas alguna historia particular? Te iba a pedir, no anécdotas, bueno, también puede ser una anécdota, algo extremadamente positivo, alguna historia que acabó realmente bien, o algo que a lo mejor no acabó bien y bueno, pues una consulta que no llegó a tiempo al hospital. ¿Esas cosas han pasado? Siempre, ¿Tú lo has vivido? Sí, nosotros aprendemos mucho más de nuestros errores que de los aciertos. Hay veces que son errores que solamente les conocemos nosotros. Y, oye, esto, si lo hubiese hecho de otra manera, hubiese resuelto mejor este problema de salud. Pero afortunadamente muchas veces el paciente no ha percibido que podrían haber ido evolucionando las cosas de otra manera. Y luego pues hay veces que dices, oye, qué bien he estado en esto, ¿no? Pero yo no soy de presumir de haber hecho las cosas bien. Es cierto que es mi obligación. No te diría que me pusieras nombres y apellidos, pero sí que me contaras algún caso en concreto. No me seas pero es que ahora, no lo recuerdo. No merece la pena. No merece la pena, es que tendría que rebuscar. Hombre, yo es que tengo recuerdos de cosas más desagradables, es lo que te queda, ¿no? Sí. Pero son accidentes de tráfico, con fallecidos. En una zona, además, muy, muy conflictiva en ese aspecto. Claro, y a veces fallecidos muy sensibles, ¿no? Que un coche pierda el control y mate a 2 niños. Fíjate. Entonces yo eso lo he vivido. Eso lo has vivido. Eso lo he vivido. Con esa travesía peligrosísima. Claro, he vivido cosas que me entristecen muchísimo, como son los suicidios. Hay cosas, me has hecho ahora recordar cosas que prefiero no recordar, ¿no? Porque son las que me han marcado más. Veo como que te he abierto una coraza. Tenéis una coraza y hoy sin querer, y perdóname, te la he abierto. O sea, que porque vosotros tenéis que poneros ese chubasquerito, ¿no? que no os va a quitar cercanía. Claro, pero cuando tienes una relación, como es mi caso, muy intensa, yo sufro con mis pacientes. Claro. Sufro su sufrimiento. Pero también es un orgullo poderles acompañar hasta el final de la vida.
Eso es una satisfacción. Y cuando tú acompañas a un paciente y le conoces desde el principio, has visto y has disfrutado con él pues eso, de cosas buenas que te cuentan, ¿no? Oye, pues nada, se ha casado mi hijo, se ha casado mi hija, he sido abuelo, tal, cosas de esas que has disfrutado con él. Luego ves que tiene una enfermedad, que le acompañas durante la enfermedad y le acompañas hasta el final, sientes mucho dolor, pero luego también sientes una satisfacción de haber dicho, oye, pues he estado con él toda la vida. hasta el último momento. Pero ¿no? eso que me estás contando es muy bonito, José Claro, Luis, claro, porque eso es... estamos acostumbrados ahora mismo a ir al médico de forma automática, va un señor, te ve, con permiso de algunos profesionales, sé que todos no lo hacen, pero sé que algunos lo hacen, no te miran ni a los ojos. Tú entras a una consulta, dígame, ¿qué le pasa? Sí. ¿A usted? Que estoy enferma. Hay veces que... Por favor, sí, míreme. Hay veces que incluso se pone eso como excusa, la Que sobrecarga... tu vasquero es muy grueso, La sobrecarga asistencial, la presión asistencial, se pone a veces como disculpa para decir, oye, pues es que no me da tiempo. Claro. Hay que dedicarle tiempo. Y yo también tenía una máxima que he procurado seguir siempre, algunas veces lo tengo que saltármelo, que es no irme de la consulta, no irme de Peñafiel, pensando que hay algo que había dejado por hacer y llevármelo a casa y estar dando vueltas. No podía. No o sea, podía. que si tenías que llamar al señor Paco a preguntarle por su tensión porque se te había olvidado, le llamabas. O a que fuera. Sí, o una analítica que has visto, oye, pues le tengo que llamar porque esto es urgente. Y tal. Pues yo, si no le había llamado y me había puesto en contacto con él para citarle al día siguiente, no me podía ir a casa tan a gusto. Fíjate que yo pensé que me ibas a hablar de la pandemia. Bueno, la pandemia... Eso es otra cosa aparte, bueno, ¿no? es que yo empecé, al poco tiempo de empezar, sufrimos el síndrome tóxico que afectó a muchas personas de la comarca de Peñafiel, sobre todo en un municipio campaspero, muchísimos afectados. Y entonces, por aceite, era contaminación por aceite de colza, que le habían utilizado unas sí. anilinas para que tuviese el aspecto de aceite de adulterado, oliva, estaba adulterado. Sí, y bueno, pues en aquella época, claro, es que tampoco teníamos medios diagnósticos. Entonces, bueno, pues no sabíamos si era un virus. Luego ya supimos que había sido una intoxicación por alimentos más tarde, ¿no? Pero entonces el único síntoma que tenía la gente era malestar, tos. Y lo único que hacíamos era montar en una ambulancia, que no eran las ambulancias de ahora, que eran unos vehículos adaptados. Los blancos estos, sí, tremendos. Sí, era ser 131 ranchera, cosas de este tipo. Le montabas allí, venía aquí, le hacían una radiografía, se veían las imágenes y tal, y lo dejaban aquí ingresado, pero sin saber, haciendo un tratamiento... Qué tremendo, fíjate. Empírico, porque no sabíamos, ¿no? Y entonces, la época de la pandemia. Por la época de la pandemia, yo desde el punto de vista profesional, pues sentimos muchas vivencias enfrentadas con la responsabilidad, el miedo, la pena por aquellos pacientes que se morían. Fíjate. Que es que yo, ahora, me estás trayendo muchos recuerdos, pero muchos recuerdos sí. Fíjate. Pero mira, esto es lo que yo quiero traer. Esto es lo que yo quiero traer aquí, esa humanidad. Que me emociona, ¿no? Me emocionan, pues ver a un paciente. Bueno, teníamos muchísimo miedo todos. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos si nos podíamos contagiar nosotros, no teníamos suficientes medios de protección. O sea, que el desconocimiento era general. Claro, pero no solamente de la población, incluso la clase médica era como... Sí, porque nosotros teníamos más conocimiento de lo que desconocíamos. Éramos conscientes de que había muchas lagunas y eso nos hacía sentirnos muy vulnerables. Quizá los pacientes y los ciudadanos en general no eran tan conscientes de ese problema de salud que teníamos encima, ¿no? Y entonces nosotros teníamos miedo por nosotros, miedo por nuestras familias, miedo, por supuesto, por nuestros pacientes. Y entonces, bueno, pues ahí lo que hicimos fue pues, organizarnos con lo que había. Teníamos una reunión a primera hora de la mañana, llegábamos todos, claro, la sensación de ir por la carretera, una carretera llena de camiones, ir tú solo, que no te encontrabas con nadie, a lo mejor con algún camión de los que te pedían circular, que eran de suministros. Pero no era el tráfico. Claro, pero no era el tráfico, no, era una sensación extraña. De vez en cuando te paraba la Guardia Civil, pues no podía nadie circular, claro, entonces teníamos nuestro pasaporte. Pues mire, soy el médico. Sí, no, pero teníamos todos un documento que nos permitía eso. Entonces llegábamos al centro de salud, hacíamos una reunión. Estoy viendo ahora que hay fotos de esa época. Hacíamos una reunión para que los compañeros que habían estado de guardia nos diesen el parte de incidencias. Oye, pues mira, hemos ido aquí a tal residencia, le hemos mandado, les estamos vigilando, bueno, todo esto. Y a última hora de la mañana hacíamos otra reunión
para analizar las instrucciones que constantemente nos estaban llegando desde la Consejería de Sanidad. O sea, que cada día podía ser una nueva aventura. Claro, con lo cual estábamos muy juntos, vamos, muy juntos pero muy separados. Sí, muy unidos. Claro, pero separados muy pero unidos. Y entonces, no podía ser de otra manera. Entonces ahí fue desde el punto de vista profesional... ¿Aprendimos algo? No. Que siempre decíamos, saliremos más fuertes, de esto aprendemos... Eso era demagogia de los políticos. Aprendimos de los políticos, te tienes que fiar lo menos posible. Y que tienes que organizarte. Yo soy siempre un defensor de la gestión propia. Sí. Por eso lideré una unidad de gestión clínica. Entonces yo soy defensor de esto. Lo que le exijo a la Administración es que nos dé los recursos suficientes, de todo tipo, para prestar la mejor asistencia sanitaria. Pero teníamos informaciones que eran contradictorias. Bueno, yo en aquel momento pues, participaba mucho con medios de comunicación, dando mensajes, y a veces dábamos mensajes que al día siguiente teníamos que decir lo contrario, con lo cual pues, incluso te lo echaban en cara, ¿no? Pero eso es... Pero aprendimos mucho, aprendimos como mucho. profesionales, como profesionales se aprendió. ¿Como sociedad crees que no? Como sociedad creo que no, porque ahora tenemos una sociedad mucho más exigente en todos los sentidos. Exigencia de inmediatez y exigencia de resultados. Pero es que la inmediatez, pues hombre, claro, hay que priorizar aquellas cosas que no son demorables, pues evidentemente van por delante. Pero luego los resultados pues dependen de muchas cosas. Y no solamente dependen de que pongas todo el arsenal terapéutico o el arsenal diagnóstico, es que hay cosas que... Y luego también la recuperación de las enfermedades pues lleva su tiempo. Incluso hay enfermedades que no mejoran nunca. Y hay enfermedades que no son enfermedades y que se viven como enfermedades y se medicaliza en exceso la asistencia sanitaria de problemas que no son de salud. José Luis, se nos acaba el tiempo, pero pues... te voy a hacer una... Ya, te veo, sí, tendríamos mucho de declarar, ¿verdad? Es que este sofá da para mucho, ya te lo digo yo. Sí. Solo te voy a preguntar, te has jubilado hace solo unos meses. Sí. ¿Qué tal esa jubilación? Bueno, pues estoy en periodo de adaptación. ¿Ah, sí? Estoy en periodo de adaptación porque bueno, me he jubilado de la asistencia... Pero no, lo de la jubilación no es el júbilo y la alegría de dejar de trabajar. Me he jubilado de la asistencia pública, de mi centro de salud, como médico de familia, pero mantengo otra actividad que me permite pues, seguir ejerciendo la medicina, pero en otro ámbito que no es el de la consulta diaria. Y eso además pues, me permite seguir siendo presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, que es otra experiencia muy gratificante, ¿no? El ser el representante de 4.700 colegiados, el defender la profesión. Somos una corporación de derecho público y nosotros somos los que regulamos la profesión, los que velamos porque los profesionales tengan las competencias suficientes, la titulación suficiente, pero como corporación de derecho público nuestro objetivo es que los ciudadanos reciban la mejor asistencia. Entonces eso da para hablar muchísimo tiempo, pero para mí supone un orgullo, pero para seguir siendo presidente tenía que seguir estando en activo y entonces estoy en activo pues relacionado con una asociación de pacientes y con proyectos de cooperación internacional. Ese va a ser tu próximo objetivo. Claro, pero bueno, pues como digo yo, es un estado civil, la jubilación. Sí, es un estado económico también, que ves disminuidos tus ingresos, te tienes que adaptar a trabajar, a vivir de otra forma diferente, pero no me siento jubilado de lo público, porque eso ahora soy un perceptor de pensiones y entonces me preocupa que no me las bajen, evidentemente, pero me mantengo activo y es que no paro quieto. Bueno, de hecho, de vez en cuando hasta te invitamos aquí y vienes, nos acompañas. Y os lo agradezco y nos cuentas un montón de cosas. Porque es muy agradable pues mantener una conversación en la cual pues tocas temas que a todo el mundo le preocupan y además pues para mí es una satisfacción pues el tener ese reconocimiento, ¿no? Yo estoy feliz. José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber, abierto y desbloqueado tantos recuerdos, tantas historias muy duras a veces, que las disimuláis demasiado. Yo creo que no se os trata, no se os cuida lo suficientemente bien o lo que mereceríais. Pero gracias por todo tu dedicación. Yo sé que mucha gente en Peñafiel ahora está diciendo, mira, está ahí José Luis, fíjate cuánto tiempo que no los vemos, seguro que están deseando. Yo les echo mucho de menos. No echo de menos lo que es la consulta de resolver problemas de salud. Pero a ellos sí. Pero echo de menos el contacto con ellos y el contacto con los compañeros. Hoy habrá que ir a Peñafiel, a ir a verles. Bueno, voy regularmente. Claro, a brindar y a disfrutar de ese pueblo maravilloso y ese castillo fabuloso. Pues allí nos veremos, ya verás que sí. José Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti.
por haberme acompañado en este Café Pendiente. Y a todos ustedes, gracias también por haber estado conmigo, haber escuchado estas historias. Son las que queremos descubrir con cada uno de nuestros protagonistas. Aún quedan algunos más, así que no me dejen, ¿eh? Hasta la próxima.